Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta clase de método científico parte 2, que tiene por objetivo conocer las variables, los tipos de variables, cómo se hace un experimento, el diseño experimental y vamos a terminar revisando una pregunta del DEMRE de hace algunos años que causó estragos. Vamos a aprovechar este hermoso experimento, ¿se acuerdan de quién es, no? De Rutherford, claro, este neozelandés quien demuestra que el átomo es principalmente espacio vacío, ¿verdad? Ya lo veremos en otra clase un poco más adelante también a este gran hombre de ciencia. Vamos entonces con las variables. ¿Qué son las variables? Si yo les pido que me den a conocer una variable de esta plantita, ¿qué me podrían indicar? Pueden poner pausa aquí, claro. Todo lo referente a los atributos de esta planta. Por ejemplo, ¿qué me podrían decir de ella? ¿Cuántas hojas tiene? La altura que presenta, el diámetro que tiene este tallo, el color que presenta, la edad que tiene esta planta, la glicemia de uno, etc. Esas son las variables. Cualquier atributo, cualquier propiedad, cualquier característica que tengan los objetos, los servicios, el sujeto de estudio. ¿Está bien? Esas son las variables. De acuerdo a la naturaleza de las variables podemos encontrar cualitativas y cuantitativas. El nombre lo dice inmediatamente, ¿no? ¿Cuáles son aquellas variables cualitativas? ¿Ah? Que nos hablan de algún atributo no cuantificable, a diferencia de las cuantitativas. Las cualitativas, entonces, son aquellas variables que representa un atributo del organismo, del sujeto de estudio. Su representación no es numérica. ¿Está bien? Por ejemplo, la asignatura que más le gusta a ustedes. Esa es una variable cualitativa. ¿Ya? ¿Está bien? No se puede representar en una magnitud determinada. ¿Cuál es su religión? ¿Qué religión profesa usted? Eso es una variable cualitativa. ¿Está bien? Estas variables cualitativas pueden ser dicotómicas, dos alternativas, o politómicas. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿se lavó las manos usted? Es una variable dicotómica. Sí las lavó o no las lavó, ¿verdad? El género suyo es masculino o femenino. ¿Qué carrera quiere estudiar usted? Esa es una variable, ¿cuánto? Politómica, ¿verdad? ¿Está bien? Los años de escolaridad. ¿Es una variable esta? ¿Qué tipo de escolaridad presenta usted? ¿Básica completa? ¿Media incompleta? ¿Universitaria incompleta? ¿Universitaria completa? ¿Posgrado completo? ¿Te fijáis? Esas son las variables entonces dicotómicas, el género, y la carrera que quiere estudiar usted es una variable politómica. Entonces tenemos las variables cualitativas que no se pueden cuantificar y las cuantitativas, ¿cuánto? Estas sí que se pueden cuantificar, ¿verdad? Se refieren a atributos que pueden tener una magnitud asociada. ¿Está bien? Estas variables pueden ser a su vez continuas o discretas. Su estatura, 1,71,1,12,121, 1211, ¿te fijáis? Esas son variables cuantitativas, ¿ya? Estas variables cuantitativas pueden ser a su vez continuas, con valores infinitos o discretas. ¿Está bien? ¿A qué se refiere aquellas variables cuantitativas continuas? Pueden tomar valores decimales, ¿ya? Y la cantidad de decimales que hay entre un número y otro, por ejemplo, son infinitos, ¿verdad? A uno le pueden decir, usted tiene una temperatura de 36,6, pero si el instrumento es de buena calidad, podrían decir 36,62. O podría haber otro decimal u otro decimal, infinitos. ¿Está bien? Hay otro tipo de variable, esa es la variable entonces cuantitativa. Puede tomar infinitos valores dependiendo del instrumento de medición que hay.
¿Está bien? La estatura, dijimos, 1,71, 1,71,1, 1,71,12. ¿Te fijas? Eso es. Las otras son discretas, no son fraccionarias. ¿Qué quiere decir que sean discretas? Por ejemplo, si a usted le preguntan cuántos hermanos son los que tiene usted. Ah, usted dice 1, 2, 3, 4, 5, etc. No hay 1,5 hermanos. ¿Verdad? La cantidad de huevos que pone una gallina en una semana, esa es una variable discreta. Toma valores enteros. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver ahora variables de acuerdo a su función o relación. Estas son sumamente importantes manejarlas también. Estas variables se clasifican en independientes. ¿Cuál es la independiente, profesor? O manipulada se llama también. Les entrego los sinónimos más adelante. Es la que usted maneja en un experimento. Por ejemplo, si yo quiero ver la cantidad de alumnos que asistirá a clases la próxima semana, aquí va mi variable independiente, mi variable manipulada, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de la próxima semana. Y acá, perdón, va el número de alumnos, ¿verdad? 10, 20, 30. Asistieron 5, ok, aquí 5. ¿Está bien? La variable entonces independiente es aquella que usted maneja, la que usted manipula. ¿Ya? En función de la cual va a variar la variable dependiente o respuesta. Normalmente entonces aquí vamos a registrar la variable independiente o manipulada. ¿Ya? Actividad enzimática en función del pH. Aquí ponemos actividad enzimática en función del pH. Esta es la variable independiente o manipulada. Y esta es, en el eje de las ordenadas, la variable dependiente o respuesta. Profesor, ¿y la variable de control? Son aquellas que se mantienen fijas, constantes durante el experimento. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, aquí viene la definición, la variable independiente, independiente o manipulada o causal o experimental. Es el factor que el científico va cambiando para obtener diferentes resultados de la variable dependiente o respuesta. ¿Ya? ¿Está bien? Temperatura, pH, presión parcial de oxígeno en la sangre, concentración de azúcar en la sangre versus etcétera. ¿Está bien? La variable dependiente o respuesta o de efecto, porque esta es la causal, ¿ah? Y este es el efecto. La condicionada de consecuencia. El valor depende de la variable independiente. ¿Está bien? Variable dependiente o respuesta. Y las variables de control son las que se mantienen constantes cada vez que realizamos el experimento. Ahí están los tres tipos de variables. Entonces aquí identifiquen ustedes qué tipo de variable es esta. La que está en el eje X, en el de las abscisas. ¿Qué variable es esta? La de aquí. Muy bien, variable independiente. Y allá en el eje de las ordenadas, muy bien, la variable dependiente o respuesta. ¿Ya? Días de la semana. Yo quiero averiguar cuántos alumnos vinieron por día de la semana. Días de la semana. Acá. Velocidad de un vehículo en función del tiempo. ¿Está bien? Distancia recorrida en función del tiempo. ¿Ya? Aquí entonces va la variable independiente. No se olviden que se llama también esta variable independiente, se llama manipulada. Tiene la letra I y la letra N. Independiente. ¿Está bien? Y esta es la dependiente o respuesta. También podrían preguntarme, ¿cuál es el mejor título para este gráfico, niños? Niñas. Siempre el mejor título para un gráfico es variable dependiente en función de la variable independiente. O sea, ponga pausa aquí y ponga el título al gráfico. ¿Puso pausa?
Entonces, ¿cómo me quedaría mejor? Concentración de CO2 en partes por millón en función del tiempo. Ese es el mejor título para el gráfico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la variable, repito, independiente o manipulada, y acá tenemos la variable dependiente o respuesta. ¿Está bien? En la parte 1 de método científico identificamos los principales procesos científicos. Todo comienza, decíamos, con la observación. Después, ¿se acuerdan? Inferimos, después llegamos a postularnos una hipótesis. Cualquier duda, esto fue detallado en la parte número 1 de método científico. ¿Y qué vamos a hacer ahora que tenemos nuestra hipótesis? Vamos a experimentar, vamos a investigar. ¿Verdad? A investigar. Sobre el coronavirus vamos a investigar. Experimentar cuando se pueda. ¿Para qué se experimenta? ¿Para qué se investiga? Para someter a prueba la hipótesis. ¿Eh? Y yo me puedo dar cuenta al analizar los resultados de mi investigación, de mi experimento, que la hipótesis es falsa y se elimina o se cambia. No se olviden que si el resultado de mi experimento, de mi investigación, me dice que mi hipótesis es falsa, sigue siendo conocimiento científico. En base a las observaciones que hago de mi experimento, de los resultados obtenidos, de lo que yo observé en mi investigación, en mi experimentación, emito conclusiones. Conclusión, la hipótesis bajo estas condiciones experimentales se confirma o se rechaza. Finalmente, ¿se acuerdan hacia dónde vamos ahora? Hacia una teoría y luego una ley, un principio exacto, dice el Denver, tal como lo vimos en nuestra clase anterior, método científico parte 1. Entonces, veíamos en la clase anterior también este ejemplo de hipótesis. Las plantas necesitan luz para poder vivir. Cuidado con esto, que a veces nos dan alguna alternativa muy seductora, pero que no dice relación con la hipótesis. Usted tiene que centrarse en esto. Las plantas necesitan luz para poder vivir. Nada más. Entonces, no se olvide esta hipótesis porque vamos a trabajar con ella. ¿Qué hay que hacer una vez que me planteo una hipótesis? Comprobarla. A eso vamos al laboratorio. Para eso se investiga, para comprobar la hipótesis. Y normalmente para esto reformulamos la hipótesis en los términos de sí y entonces del siguiente modo. No se olviden, ponemos la palabra sí y se copia la hipótesis, entonces y se hace una predicción, lo que vamos a hacer para someter a prueba la hipótesis. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. Sí, las plantas necesitan luz para poder vivir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Al ponerlas en un ambiente sin luz, se mueren. No con luz, ¿se acuerdan? No con luz. Porque yo podría decir que las personas necesitan tener un lápiz en la oreja para poder vivir. Entonces, si yo les dejo el lápiz en la oreja, viven. No se confirma mi hipótesis, ¿verdad? Entonces, al poner plantas en ausencia de luz, en un lugar sin luz, las plantas mueren, dejan de vivir. Cuidado, no podríamos decir pierden el color verde, ¿verdad? No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la hipótesis no habla del color. Cuidado con eso. Si la hipótesis dice que las plantas viven, lo contrario sería mueren. En este caso, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer para confirmar esta hipótesis? Un diseño experimental. ¿Qué es el diseño experimental, profesor? Son los procedimientos que vamos a realizar para confirmar la hipótesis o rechazarla modificando una o más variables independientes para ver el efecto que tienen en la variable dependiente. ¿Está bien? Eso es. Son los procedimientos por los cuales yo modifico una variable o más independiente para ver el efecto que tiene sobre la variable dependiente o respuesta. En este diseño experimental debemos tener claro tres aspectos. ¿Cuáles son los tres puntos más importantes que debemos tener claros?
Primero, cuando ustedes entran a la universidad, al laboratorio, a la entrada del laboratorio le toman una prueba. ¿Para qué? ¿Por qué toman una prueba a la entrada del laboratorio si todavía no hemos hecho nada? Para ver si usted sabe qué va a hacer. Lo primero que debemos tener claro es qué es lo que yo quiero averiguar. En este caso, ¿qué queremos averiguar? Si las plantas realmente necesitan o no luz para poder vivir, ¿verdad? Ese es nuestro problema. ¿Ya? Segundo lugar, ¿qué debemos tener claro en segundo lugar? ¿No? Si vamos al laboratorio. Muy bien, los materiales que vamos a usar. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a tener claros los materiales, ¿verdad? Y vamos a tener claro el método, el procedimiento experimental. ¿Cómo vamos a proceder para someter a prueba una hipótesis? ¿Ya? Debemos tener claro cuáles son los sujetos de estudio, qué características tienen. Van a ser plantitas recién nacidas, plantitas adultas, plantitas viejas, de qué altura. Vamos a trabajar con personas, con animales. ¿Te fijáis? ¿Está bien? Las variables que vamos a manejar y la manera en que vamos a hacer el experimento. Queda claro eso, ¿no? El procedimiento experimental, los materiales, la metodología que vamos a usar para este experimento. Por ejemplo, aquí el DEMRE puso hace algunos años el procedimiento experimental para comparar dos muestras de agua. ¿Ah? El siguiente esquema muestra un procedimiento. ¿Qué me está diciendo esto? Que en un vaso de precipitado 1 vamos a tener la muestra 1 de agua, ¿verdad? Muestras de agua. Y aquí vamos a tener la muestra 2 de agua. ¿Qué le vamos a hacer? Me dice cómo debo proceder. Le voy a agregar jabón y voy a ver qué pasa. Voy a agregar oxalato de sodio, voy a ver qué pasa. A la otra muestra lo mismo, voy a aplicarle jabón y ver qué pasa. Ah, no produjo espuma este. El segundo le vamos a agregar oxalato de sodio y vamos a ver qué pasa. Ah, hay un precipitado. ¿Te fijáis? Este es un procedimiento. Me dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por supuesto que tiene que haber una descripción también en relación a este experimento. Y en tercer lugar, ya tengo mi problema, sé cómo lo voy a hacer, lo hago y voy a llegar a los resultados. Y del análisis de mis resultados, de las observaciones que yo hago de él, de la interpretación que hago de él, emito mis conclusiones. Sí, esta variable manipulada afecta de esta manera a la variable dependiente o respuesta. ¿Está bien? En este caso, entonces, ¿qué queremos averiguar? Si las plantas realmente necesitan o no luz para poder vivir. Ese es nuestro problema. Hagamos entonces el diseño experimental. ¿Qué necesitamos, niñas, niños? Pongan pausa aquí. Plantas, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuántas? Una planta. El timbre tiene una pregunta que vamos a ver un poquito más adelante sobre una planta. No, normalmente no podemos trabajar con una planta o con dos plantas. Imagínense que queremos ver el efecto de la vacuna contra el coronavirus, ¿verdad? Y para eso vamos a tener una persona vacunada y una no vacunada. ¿Se imagina la vacunada se muere? Podríamos decir, ah, la vacuna es 100% mala, provoca la muerte de las personas. ¿Te fijáis? No, no son válidos. ¿Ah? Grupos, tienen que trabajar con grupos. Entonces vamos a trabajar con el grupo 1 y 2. En el grupo 1 vamos a usar plantas de la especie X. Y en el 2, ponga pausa usted aquí si quiere para ir pensando, ¿podemos usar plantas de otra especie? No, tiene que ser X. Si aquí trabajamos con 50 individuos en el grupo 1, en el grupo 2, ¿cuántos individuos debemos tener? 50 también. Los nutrientes que le vamos a agregar al grupo 1 son Z y al 2 Z también. La temperatura a la cual vamos a trabajar. ¿Ah? ¿Qué temperatura usarían ustedes? Pongan pausa aquí para no hacernos problema ambiental. Y el grupo 2, ambiental también. Luz, a esta le vamos a poner la luz ambiental, ¿eh? Para no hacernos problemas, la luz solar. Y a la otra, sin luz. Si eso es lo que vamos a ver.
Si las plantas necesitan realmente luz para poder vivir, entonces al poner plantas en un ambiente sin luz, se mueren. Esto es, ¿qué variable sería esta, niñas, niños, la que constituye la única diferencia entre ambos grupos de plantas? Muy bien, la independiente, la variable manipulada. Todas las otras son variables constantes, ¿verdad? Son iguales para ambos grupos de plantas. Si aquí trabajé con plantas jóvenes y adultas, ¿cuántas plantas jóvenes hay en el grupo 1? Tantas. En el grupo 2, las mismas. La única diferencia entre ambos grupos de plantas, en este caso, debe ser esta. Repito, esa es mi variable manipulada, mi variable independiente, la que constituye la única diferencia entre ambos grupos de plantas. ¿Cómo llamaríamos al grupo 1? ¿Cuál es el experimental? ¿El grupo 1 o el grupo 2? ¿Cuál es el experimental? ¿Con cuál estoy sometiendo a prueba mi hipótesis? Muy bien, con el grupo 2. ¿Cómo se llama el grupo 1? Se llama grupo control o testigo. ¿Cuál es y el otro es el grupo experimental. ¿Cuál es la finalidad de incluir este grupo control o testigo en este experimento? Comparar. Muy bien. Cualquier diferencia que observe entre el grupo control o testigo y el grupo experimental, cualquier diferencia que haya, ¿a quién se debe? Muy bien, a la presencia o ausencia de luz, que es la única variable independiente en este experimento, ¿te fijas? Por eso, si queremos ver el efecto de la vacuna, por ejemplo, sobre las personas, bueno, 100 personas vacunadas, 100 personas no vacunadas. ¿De qué edad? Principalmente 20 personas mayores de 60, 20 mayores de 60, nivel socioeconómico, alimentación, todo lo demás debe ser similar. 50 hombres, 50 mujeres, en el otro grupo 50 hombres, 50 mujeres. ¿Te fijáis? ¿Ya? Esa es la finalidad del grupo control o testigo. También lo preguntó el DEMRE en alguna oportunidad, ¿cuál es la finalidad de incluir un grupo control o testigo en un experimento? Hay muchos tipos de variables, ¿no es cierto? Las variables que conocemos nosotros son las fundamentales, las que sí tenemos que manejar. Igual que con los tipos de experimento. Hay muchos tipos de experimento, pero este es el más concreto, más real, susceptible de ser realizado. Y vamos a terminar con una pregunta oficial respondida correctamente por poco más del 20% de quienes rindieron la prueba ese año. Dos plantas de la misma especie, se vean, esto es literal del DEMRE, dos plantas de la misma especie sometidas a las siguientes condiciones experimentales. Dos plantas, no más. Sería como dos personas, no más. Bueno, pero debemos considerarlo correcto. Planta número 1, alta intensidad de luz y diferentes temperaturas. Y la planta 2, baja intensidad de luz y diferentes temperaturas. En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos. Entonces, yo no sé de qué se trata la pregunta. El consejo mío es estudiar su gráfico antes de ver las alternativas. ¿Verdad? Que yo les oculté justamente para eso. Recuerden que ustedes, ¿cuál sería el mejor título para el gráfico? Tasa relativa de fotosíntesis en función de la temperatura. ¿Qué variable es temperatura? Esta sería la variable independiente o manipulada. Y esta de aquí, la variable dependiente o respuesta. Variable dependiente. ¿Qué ocurre aquí? A esta temperatura se alcanza la máxima tasa de fotosíntesis para plantas con luminosidad alta. Y a una temperatura muy similar también, ¿no? La misma, se alcanza la máxima tasa fotosintética para plantas que tienen baja intensidad de luz. Siempre esta planta se mantuvo con alta intensidad de luz. O sea, esa sería una variable controlada, una variable constante, ¿verdad? Y la otra siempre se mantuvo con baja intensidad de luz. Lo que fue cambiando aquí fue la variable independiente.
¿verdad? Entonces, veamos ahora las alternativas. La pregunta dice, la temperatura en este experimento es una variable, era así de fácil, ¿verdad? Pero sin embargo el 20 y tanto por ciento la respondió correctamente. Muy difícil, por lo tanto, espero que para ustedes sea todo lo contrario, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura? ¿Qué tipo de variable es? Muy bien, variable independiente, ¿verdad? Bueno, esa era la parte que nos faltaba de método científico. Espero haberme hecho entender, niñas y niños. Espero que estén muy bien, sigan estudiando harto y jamás se olviden que todos podemos ser genios, especialmente tú que eres joven. Chao, chao y nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien, cuídense mucho.